A 20 años del 11 de septiembre de 2001. El ataque que cambió la historia. Una producción especial de Cadena 3 Argentina. A las 8:46 de aquella mañana, el vuelo 11 de American Airlines se estrella contra la torre norte del World Trade Center en Nueva York. A las 9:03, el vuelo 175 de United impacta contra la torre sur. A las 9:07 le avisan al presidente Bush que embistieron la segunda torre y que Estados Unidos se encuentra bajo ataque. A las 9:31, Bush informa que se trata de un atentado terrorista. Ladies and gentlemen, this is a difficult moment for America. Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. A las 9:37, el vuelo 77 de American Airlines choca contra el Pentágono en Virginia. A las 9:59 se derrumba la torre sur del World Trade Center. A las 10:03, el vuelo 93 de United cae en un campo de Pensilvania, sin que los secuestradores logren el objetivo de estrellarlo contra el Capitolio o la Casa Blanca en Washington. A las 10:28 se desmorona la Torre Norte. A las 12:36 se prohíbe el despegue de todos los aviones y se ordena que las naves aterricen en aeropuertos cercanos. The Region Commander has declared that we can shoot down aircraft that do not respond to our direction. Copy that? Copy that. A las 20:30 Bush pronuncia un discurso televisado y afirma que Estados Unidos no hará distinciones entre los terroristas que cometieron estos actos y aquellos que los protegen. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. These acts shatter steel, but they cannot dent the steel of American resolve. Esa mañana el polvo gris de las Torres Gemelas derrumbadas invadió cada célula de los seres humanos. El terror se hizo patente otra vez, pero con una crudeza inusitada por la rápida difusión de las imágenes que dejaron a todos atónitos, estupefactos ante el horror. Aquel 11 de septiembre de 2001 cambió la historia. Las secuencias inundaron los medios de comunicación. Interrumpimos nuestra programación para mostrarles estas imágenes que estamos recibiendo en vivo desde la ciudad de Nueva York. Un avión se estrelló sobre estas torres. Un avión se ha estrellado contra la parte superior de una de las dos torres. En el tramo del piso 80, absolutamente envuelta en humo, de muchas ventanas salen lenguas de fuego. Se ha estrellado un avión contra una de las torres del World Trade Center en Manhattan. أول تعليق لمكتب التحقيقات الفيدرالي أشار إلى أن طائرة البوينغ اختطفت من مطار بوسطن. Un audio histórico muestra el momento en que Cadena 3 informó sobre aquel suceso bisagra para el mundo. Cynthia Sack contó azorada
lo que se estaba viviendo en Estados Unidos, y Mario Pereira ya le daba magnitud periodística al acontecimiento. Nos vamos a los Estados Unidos con Cintia Sack. Redacción Estados Unidos. Gracias, Mario. Las informaciones de último momento indican que un avión se ha estrellado en las Torres Gemelas en el World Trade Center Tower en la ciudad de Nueva York. Inmediatamente, Cadena 3 puso al aire a Daniel San Martín, un argentino que se convirtió en corresponsal inmediato y que relató todo en tiempo real desde New York. Así que estás próximo al lugar donde se ha producido este doble impacto, 2 aviones contra las torres. Sí, mira, justamente acababa de pagar el peaje del puente Washington que une Nueva Jersey con Nueva York, y hacía escasos minutos, así que se veía claramente el boquete, el hueco, aproximadamente a unos 350 metros de altura, porque estas torres tienen 450 metros. El primer impacto es en el piso 88 de la torre, de la más alta, y el segundo impacto es 25 pisos más abajo. Claro, pero el segundo impacto es en la otra torre. En la otra torre, sí. Exactamente, y tengo la radio prendida, por supuesto, y están diciendo que el FBI está investigando esto y aparentemente parece un hijacking, o sea que han sido tomados estos aviones y a propósito, o sea, es evidente que un impacto tras el otro... es un atentado. Sí. Las autoridades norteamericanas están hablando del atentado, Daniel. Ok, sí, yo lo estoy escuchando mientras charlo con ustedes. Bueno, y allí donde vos estás, ¿cómo advertís el estado de ánimo de la gente? ¿Hay preocupación? ¿Hay pánico? Sí, totalmente. No se sabe qué cantidad de muertos hay hasta el momento, por supuesto, porque esto ha sido a las 9 menos 5, 9 menos 10 de la mañana, y el otro impacto enseguida, ¿no es cierto? Y está diciendo gente que, bueno, es imposible llegar a la zona, ya que están tratando de llegar con los camiones bomberos. Daniel, y todo eso, ¿no? Daniel, ¿sí? Perdón por la interrupción, pero a esa hora, 9 menos 10, 9 menos cuarto de la mañana, es un horario en que las torres ya están ocupadas por las personas que trabajan allí. Sí, esa es la hora ya, digamos que empieza todo a pleno, ¿no? Porque la bolsa también que está ahí en la zona abre aproximadamente a las 9:30 de la mañana, así que está todo el mundo ya en pie de trabajo, Mario. ¿Qué vale decir que entonces seguramente había mucha gente en el edificio, no? Yo calculo que el edificio a esa hora ya está por lo menos al 90% seguro. El espanto fue tema excluyente en el mundo. Todos recordamos dónde nos encontró ese instante y qué estábamos haciendo. En la radio, con Mario Pereira y el equipo periodístico de Cadena 3, fuimos sumando certezas en base a conjeturas. Hoy el mensaje terrible, feroz, perverso es: Estados Unidos también es vulnerable. Nadie es invulnerable ante el terrorismo fanático, que no mide consecuencias, ni repara en vidas, ni siquiera se toma el trabajo de elegir víctimas. Castiga con la ferocidad y la irracionalidad del comando suicida que estrella un avión en un edificio público. La causa del fanatismo en cualquier punto del mundo tiene en común esto: no elige a sus víctimas, porque les da todo igual, porque no le da ningún valor a la vida, ni propia ni ajena. El mundo hoy tiene a la vista un espectáculo siniestro. Este es el mundo que estamos construyendo, un mundo de horror, en donde nadie, por muy primer mundo que sea Estados Unidos, la ciudad de Nueva York, el emblema, el ícono de ese primer mundo, y las Torres Gemelas, el emblema y el ícono de Nueva York, allí precisamente ha impactado la locura casi seguramente terrorista. Esto es Pearl Harbor, es una declaración de guerra o es desatar la guerra sin declararla. Es un ataque al corazón de la ciudad de Nueva York sin medir el alcance de las víctimas y los efectos, o más bien, buscando provocar efectos que tengan la misma gravedad y la misma entidad. Estados Unidos va a ubicar a los responsables de este ataque y los va a perseguir a donde sea, Mario, y conociendo la decisión y la definición que tiene en política internacional el presidente Bush, va a ir por la venganza y por la revancha,
a donde sea. Con las urgencias de esas horas y con el característico despliegue internacional de Cadena 3, Chema Forte, desde España, ya tenía el foco en Osama Bin Laden, un nombre por entonces desconocido para la mayoría. Ya se está indicando hacia el millonario saudí, de origen saudí, Osama Bin Laden, que es quizá el enemigo público número uno de los Estados Unidos, pero esto es una filtración que ha salido seguramente del Ministerio de Asuntos Exteriores español, pero que por supuesto no hay ninguna base, digamos, cierta para poder acusar directamente a este multimillonario que es un integrista islámico. Ninguno olvidará las tenebrosas imágenes de los aviones estrellándose contra las torres, los fantasmagóricos sobrevivientes deambulando por las calles de Nueva York, ni las escalofriantes siluetas arrojándose al vacío. Aquel 11 de septiembre, Osama Bin Laden, el líder de la red Al-Qaeda, se convirtió en la mayor representación del terror. فلما أن وفق الله سبحانه وتعالى كوكبة من كواكب الإسلام طليعة من طلاع الإسلام فتح الله عليهم. El ataque a las Torres Gemelas causó 2.753 muertos y 6.000 heridos. En el Pentágono, 184 personas murieron cuando el vuelo 77 de American Airlines se estrelló contra el edificio. En Pensilvania, 40 pasajeros y miembros de la tripulación del vuelo 93 de American Airlines perdieron la vida cuando la aeronave se estrelló contra un campo. En los atentados se produjeron los decesos de los 19 terroristas que secuestraron los 4 aviones comerciales. Con el paso de los años, también se sumaron más de 1.100 fallecimientos por la inhalación de partículas tóxicas, entre ellos 202 bomberos y 241 policías. Aquella mañana, apenas pasadas las 9, Cadena 3 avisó del impacto de un avión contra las Torres Gemelas. Daniel San Martín, argentino residente en Nueva York, se convirtió en el corresponsal inmediato de la radio y transmitió todo lo que veía desde el puente de Washington. 20 años después, recordó aquellos diálogos urgentes con Mario Pereira y Miguel Clariá. Y ahí ya empecé con Clariá y con Mario a relatarle lo que había visto, lo poco que había visto, que fue algo que eso no se me borra nunca de la cabeza, ¿no? Porque son cosas increíbles. Y después, posterior a eso, porque de mi casa yo tenía una vista parcial de Nueva York. Entonces ahí el humo salía por semanas enteras, siguió saliendo el humo de esas torres caídas ahí, ¿no? Me pusieron el nombre de nuestro colaborador espontáneo, porque era cierto, a mí me llamaban y yo como siempre estoy en Nueva York, ¿viste? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa allá? ¿Qué una bomba? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Siempre en contacto. Al día de hoy siempre me siguen llamando de ahí toda la gente de la radio. A 20 años del ataque a las Torres Gemelas, Cadena 3 entrevistó a 3 argentinos que sobrevivieron a ese atentado. Ellos aportan testimonios cruciales para revivir la magnitud de aquel desastre y para volver a darle dimensión humana. Alejandra Chiapa estaba haciendo un doctorado en genética en la Universidad de Columbia en Nueva York. Apenas enterada del ataque, la médica argentina se anotó como voluntaria para actuar en la zona. Entrevistada por Cadena 3, relató sus vivencias en aquellas dramáticas horas. De golpe no había nada y de golpe veo las torres como tiradas en una montaña de escombros que tenía 15, 20 pisos de un edificio, el tamaño de los escombros. La torre como, viste, las partes acostadas y bueno, fue como mucho horror de inicio. Pues era horror, terror, era mirar, era caminar y mirar sin entender, todo devastación, todo destrucción, muerte, bueno, cosas que, y a la vez veías toda la calidez humana de los bomberos, los policías. Era ya, cuando sabíamos que no iba a haber sobrevivientes, y sin embargo sabíamos que había gente con vida debajo de los escombros.
Y esa sensación de impotencia, de inutilidad absoluta, de que pareciera que nada tiene sentido de todo lo que estabas haciendo, que para vos era nada, era tan poco, es un vacío existencial que es muy fuerte. Es muy fuerte, no sé, nunca me había pasado en la vida y ya te digo, me llamaba muchísimo la atención los bomberos tan grandotes, ¿no? Viste que los ves con toda esa coraza y tan grandotes y llorando sentados en el cordón de la vereda. En un principio, Alejandra Chiapa creyó que iba a rescatar a sobrevivientes. Luego tomó conciencia que no había quedado nadie con vida y que debía limitarse a curar a los bomberos y a los policías heridos. Te haces vulnerable, absoluto, y también aniquilás el ego, porque vos ibas ahí, yo como, viste, médico que iba a rescatar vidas, salvar gente, y la verdad era que no rescaté a nadie. Por eso te digo, esa impotencia en todo eso, al otro día, pude reconstruir la imagen que tenía, o cambiar la mirada de lo que estaba viendo, que era todo muerte, destrucción, y casi nada más que hacer, ya me podía ir, porque por ahí ayudaba a alivianar algo traumatológico o algo, pero como que no tenía sentido alguno hacerlo para mí. Y en ese momento que creí que me sentí como frustrada un rato, de que no había hecho nada, me parecía que no había hecho nada bien, que nada útil, que bueno, entendí que, y lo vimos con otros, que en los edificios linderos había gente que tenía que evacuar los edificios porque corría riesgo de vida. Allá hay gente que necesita, que hay que sacarla porque se va a morir, corre riesgo de vida grave, o sea, se explotaban cosas, caían edificios alrededor, o sea, y en ese momento nos dimos cuenta que había que ir a rescatar edificios. Y esa fue la acción mía. Te estoy hablando del edificio de enfrente, o sea, que veía el agujero de las Torres Gemelas, ¿no? Esa fue la acción que me llenó de paz después, que primero entendí que prevenir muertes era una forma de salvar vidas, ¿no? Cuando comprendí eso, por lo que había ido a las Torres Gemelas estaba cubierto, no había fracasado. Pablo Pereira es otro argentino residente en Nueva York. Productor cinematográfico, no dudó un instante en adentrarse en la fantasmal zona de las Torres Gemelas para registrar todo con su cámara. En diálogo con Cadena 3, repasó aquella espeluznante vivencia. Nos metimos en esa neblina lechosa. Éramos las únicas personas que avanzaban en ese sentido. Yo lo único que veía era toda una escenografía fantástica. Había cosas que eran reminiscentes de cosas que había visto antes. Yo hace un año que estaba en la ciudad. Por ejemplo, toda esa zona de Wall Street, Nevada. Era como Nevada, pero en vez de ser nieve era polvo, debris, no sé cómo se dice. Las cantidades no te puedo explicar lo que era. Era como pisar en nieve. Estabas pisando arriba de cosas que había. Y de ahí iban surgiendo hacia nosotros siluetas muy tenebrosas, porque viste, cuando no podés distinguir, vos veías venir siluetas hacia vos, y a medida que iban llegando hacia vos, por ahí podías ir distinguiendo las facciones, cubiertos por esta caspa gigante. Se materializaban, seguían, las caras ni te cuento. No vi ninguna cara de una persona normal como ves en la calle, ¿entendés? Era todo gente demudada, gente llorando. Seguimos avanzando, no vimos a nadie, y ahí ocurrió otro elemento fantástico, que es que nosotros nos hicimos invisibles. En un momento sopla un poco el viento. A mí se me desplegó, era una escultura bellísima además, ¿no? Por la carga también simbólica que tenía. Esto es una estructura escultórica, que era todo esto que significaba nada, la destrucción. En ese momento yo bajé la cámara, me quedé así. Filmar en Ground Zero no tenía mucho sentido porque no había nada. Otra cosa que me dio mucha impresión es que yo estaba preparado
mentalmente me dije, a lo mejor vamos a ver cosas muy feas. Gente muerta. Mucho peor, no había nada. En ese momento nunca lo pensé, pero era un olor acre. Era el olor, para mí ahora ese es el olor que tiene lo trágico, la muerte. El argentino Ernesto Brander fue gerente del exclusivo restaurante del piso 107 de la Torre Norte y del bar del piso 106. Entrevistado por Cadena 3, recuerda en detalle los rigurosos mecanismos de seguridad existentes en el World Trade Center. Todo el mundo tenía una identificación, que era una tarjeta verde con la foto del individuo y todo un código de holograma. El holograma es como tridimensional, que era imposible de falsificar. Y eso era lo que te daba la autoridad para abrir ciertas puertas para poder entrar dentro del lugar de trabajo, y otras que estaban restringidas también, que no podían, que tenías que tener una autoridad a cierto nivel. O sea, el cocinero no podía con eso entrar a la oficina ejecutiva, ¿entendés? Te daba acceso, lo programaban para que cada empleado tuviera acceso a ciertas áreas estrictamente de trabajo o donde se cambiaban y esas cosas. Y los demás, nosotros ejecutivos, teníamos en la carta abierta como un master key, una llave maestra, en el cual nosotros en caso de emergencia accedíamos a todas ¿cómo te explico? Las áreas, ¿no es cierto? Nosotros teníamos que meter la tarjeta y el dedo arriba, ese el digital. Y en las oficinas también tenías uno en la puerta, viste que vos tenías que poner el dedo para poder entrar. Entonces el tema de la seguridad empezaba en las afueras de las torres, donde había cámaras por todas las áreas, todo estaba con cámaras, totalmente, cientos de cámaras. Y estaba el Command Center, el centro de comando, donde tenían, no sé, las 300 o 400, 500 cámaras, y todavía todo un personal que se encargaba estrictamente de las 24 horas de observar esas cámaras. Ernesto Brander fue el encargado de contratar a todos los empleados del restaurante y del bar, 70 de los cuales murieron esa mañana. Muchos de ellos eran sus amigos. 2.000 aplicantes tuvimos para 300 empleados que eran, ¿no es cierto? De los cuales 70 fallecieron, de los 300. El tema es que la idiosincrasia del restaurante era que durante la mañana, y aparte la zona de reuniones y fiestas, era que durante la mañana era todo estrictamente negocios, desayunos de negocio, presentaciones, exposiciones, y uno que otro turista que quería desayunar con la vista de la mañana de Nueva York y ver la Estatua de la Libertad. Entonces la calidad de empleados que servían era un servicio muy bueno, excelente, de 5 estrellas, pero empleados que no tenían el talento de hacer preparaciones de comidas en la mesa y servir vinos caros y todo eso. Entonces, los empleados que trabajaban a la mañana eran de un nivel, y los que trabajaban a la tarde, la cena, que venían a las 5 de la tarde, eran los de alto nivel, que realmente eran... Y ahí es donde estaban los nuestros, los argentinos, los uruguayos, los brasileños, que yo los había pulido, y los tipos tenían una cancha bárbara, ¿no? Entonces, ellos no sufrieron. Los que realmente cayeron fueron los que en la muerte, porque el avión era a las 9 de la mañana. Entonces ahí murieron los cocineros, los lavaplatos, los que armaban las funciones para, viste, que poner las mesas, las sillas y todo eso, y los que trabajaban el tema del desayuno, que la mayoría eran de otras nacionalidades. Yo tenía filipinos y gente de Bangladesh y pakistanos que eran muy buenos para eso, porque venían con mucha experiencia de haber trabajado en los cruceros. Entonces yo prefería ese tipo de experiencia, y esos fueron la mayoría de ellos, y chinos también, chinos. Vos sabés que yo mantenía una relación laboral con todos ellos, y con algunos también una relación fuera del trabajo, donde realmente habíamos creado una amistad. Entonces, pero también muy buenas personas han fallecido durante la mañana. Yo los quería todos por igual, ¿no? Pero siempre tenías un grupo que era más cercano que otro. ...20 años después del ataque a las Torres Gemelas...
hay 40 presos en Guantánamo por los atentados, entre los cuales se destaca Khalil Sheikh Mohammed, considerado el principal ideólogo. Todos están encerrados, pero ninguno ha sido sometido a juicio. Osama Bin Laden fue ejecutado 10 años después en Pakistán, en mayo de 2011, por unidades de élite de las Fuerzas Armadas estadounidenses. El por entonces presidente estadounidense Barack Obama anunció la muerte del terrorista más buscado del mundo. Lo responsabilizó por los asesinatos de miles de hombres, mujeres y niños. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. Según la ONU, más de 100.000 civiles han muerto en la última década por el conflicto en Afganistán. El ejército de Estados Unidos ha perdido 2.500 soldados en esa avanzada que costó más de $1 billón. Guillermo González era el embajador argentino en Estados Unidos en el año 2001. El diplomático relató a Cadena 3 los cambios en los discursos del presidente Bush desde aquella fatídica jornada. El discurso de George W. en el mismo 11 de septiembre. Es un discurso que intenta ser tranquilizador. El mensaje es: nos han atacado nuestros principios, pero todo está en orden, todo está bajo control. Everything is under control. El segundo discurso es 3 o 4 días después, en la Catedral Nacional, donde se hace el Día del Recuerdo, el Memorial Day, donde ahí va empezando a cambiar y dice, mire, una frase que a mí me impactó, fue: esta gente empezó el ataque como y cuando quiso, pero yo les prometo que este enfrentamiento va a terminar cuando y como nosotros querramos. Es decir, ya es una actitud mucho más agresiva. Pero sigue sin definirse claramente al enemigo. Es decir, es un enemigo no convencional. Yo diría tercero y definitivo. Es el 20 de septiembre, es un llamado conjunto a diputados y senadores. En ese tercer discurso, ya es casi un discurso de declaración de guerra. Directamente dice: vamos a atacar a quienes nos atacaron, destruiremos al enemigo. Lo curioso es que no se determina una vez más al enemigo, se habla de Al-Qaeda y organizaciones asociadas. Guillermo González analizó también la llamada Doctrina Bush. La Doctrina Bush, en definitiva, es: Estados Unidos tiene el derecho y la responsabilidad de actuar preventivamente, con el uso de la fuerza, contra cualquier país que posea armas de destrucción masiva o que represente una amenaza real e inminente para los Estados Unidos. Ese fue el comienzo de esta doctrina, que fue desastrosa para todos. Desastroso para el mundo, que causó miles de víctimas inocentes y cuyas consecuencias todavía las seguimos pagando. El doctor en psicología chileno Jaime Cárcamo investigó durante las últimas 2 décadas los casos de estrés postraumático que vivieron miles de neoyorquinos tras el atentado. En diálogo con Cadena 3, contó que se registraron cuadros de ansiedad, depresión, alcoholismo y drogadependencias. Sí, yo creo que el impacto fue mundial, ¿no? Sucedió aquí en Nueva York y obviamente nosotros estamos más inmediato al atentar lo que ocurrió. Las personas estaban más vulnerables a desarrollar problemas psiquiátricos, como sea el trastorno de estrés postraumático, una depresión mayor, ansiedades, alcoholismo, uso de sustancias de drogas para manejar su ansiedad. Hubieron bastantes problemas, especialmente las personas que vivían cerca de las Torres Gemelas, el sur de Manhattan, digamos. Pero sí, la televisión, ¿no? También mucha gente vio esto en
todos los países, y eso tuvo un impacto también cuando se repetían las imágenes una tras otra. Muchas personas desarrollaron también problemas, aunque no vivían en Nueva York, pero digamos personas en otros países, al ver todo esto repetidamente, también desarrollaron cierta ansiedad, pesadillas, y hasta hay casos que desarrollaron un trastorno de estrés postraumático, aunque ellos no hayan estado presentes aquí, ¿no? El especialista Jaime Cárcamo destacó que el impacto psicológico de los ataques causados por el hombre es muy superior al provocado por desastres naturales. Las estadísticas antes de septiembre 11 del 2001 del trastorno de estrés postraumático en los Estados Unidos, como un 10% de las mujeres desarrollaban ese trastorno. Antes de las Torres Gemelas, un 5,5% de los hombres también desarrollaban un problema de trauma. Las mujeres casi el doble que el hombre. Hay diferencias entre el hombre y la mujer. Hay más vulnerabilidades, desafortunadamente, en la mujer cuando vienen estas cosas. Después de septiembre 11, después de los ataques, eso fue como el 20% de los adultos en los Estados Unidos que desarrollaron ese problema. Pero ¿qué pasó con el 80%? ¿No? El otro 80% no desarrolló esos problemas. Y todavía algún porcentaje de ellos desarrollaron cosas buenas, en comillas, un crecimiento espiritual, un crecimiento emocional, una manera de ver la vida de otra manera, como quien dice, estar más agradecido de que estoy aquí y mira, todo está bien. La periodista argentina Inés Capdevila consideró que Osama Bin Laden destruyó la sensación de fortaleza de los Estados Unidos. Entrevistada por Cadena 3, la secretaria de redacción del diario La Nación y experta en política internacional definió al líder de Al Qaeda como un demonio. ¿Qué es para Estados Unidos Bin Laden? Primero es la persona que le dio sensación de vulnerabilidad completa. Nunca había Estados Unidos en su territorio sufrido semejante ataque. Hasta ese momento era casi la potencia hegemónica Estados Unidos. Había salido de la Segunda Guerra Mundial como la potencia más importante en la historia de la humanidad. Prácticamente tenía el 50% del PBI mundial. Había gestado el nuevo orden internacional, toda la estructura de instituciones que hasta hoy, con enormes fallas, nos gobiernan. La sensación de fortaleza hasta 2001, hasta el 11 de septiembre de 2001, era prácticamente invencible. Bien, el 11 de septiembre de 2001 a la noche, los norteamericanos se dieron cuenta que eran tan vulnerables como el resto del mundo. Y eso cambia la percepción de un país, más de un país que tiene tanta confianza en sí mismo. Eso desapareció en un día. Por el otro lado, fue el hombre, el demonio que permitió un montón de cambios que después marcaron indirectamente a Estados Unidos. Esta puja entre seguridad y libertad, esta cesión de derechos individuales para fortalecer la seguridad nacional, fue casi automático la cesión, fue casi automático el decir, bueno, vamos a ceder en la libertad para privilegiar la seguridad, para no sentirnos vulnerables de nuevo. Y en eso le sirvió mucho al gobierno norteamericano tenerlo a Bin Laden, tener una persona, porque es más fácil construir un mensaje de enemistad, un mensaje de revancha, con una persona identificada, que además es una persona que incluso físicamente tiene rasgos que le permitían a Estados Unidos demonizarlo. Inés Capdevila también analizó la negligencia del FBI, que posibilitó el ataque al World Trade Center. Uno de los escenarios de ataque terrorista era el del avión, el de usar aviones como armas. Pero lo veían como algo muy lejano. Esa negligencia que termina siendo reconocida como una negligencia en una investigación del Congreso por parte de los servicios de inteligencia, por el directorio de inteligencia de Estados Unidos, permite que 19 jóvenes
se vayan esparciendo, financiados, triangulados desde el mundo árabe a través de Europa, van financiando a estos 19 jóvenes divididos en 4 grupos que van a diferentes lugares de Estados Unidos, fundamentalmente en Arizona, el lugar donde toman clases de vuelo, y finalmente gestan los blancos. Aquí vemos toda la operación, la ejecución terrorista estuvo a cargo de uno de los cerebros militares de Al Qaeda, que se llama Sheikh Mohammed, que él no participa del atentado, él lo guía desde afuera, ¿no? Y bueno, y finalmente eligen una fecha, se suben a los aviones y ya el resto es algo bastante conocido. Pero todo esto transcurre, ojo, con eso ya, estos grupos ya habían sido, digamos, registrados por el FBI, que ya el FBI los tenía en la mira y los deja pasar. El especialista argentino en ciencias políticas y estudios internacionales, Juan Negri, consideró que el 11 de septiembre desencadenó una pérdida de las libertades individuales. Varios países comienzan una política de restricciones de libertades civiles. Así que el 11 de septiembre tuvo un efecto claro, por ejemplo, en Estados Unidos, al interior de Estados Unidos, sobre un montón de cosas. Un sentimiento profundamente anti-islámico. Las minorías islámicas, árabes en Estados Unidos empezaron a ser objetivos hostiles, empezaron a transformarse en motivo de hostilidad. Y después, obviamente, lo que implicó la Patriot Act, la ley patriótica en Estados Unidos, por ejemplo, que aumentó el control del poder central sobre un montón de cosas, del poder del gobierno central. Por ejemplo, la capacidad de detener sospechosos sin motivo por un tiempo, la posibilidad de escuchar conversaciones telefónicas. Aumentó el nivel de represión de Estados Unidos, a sus víctimas, digamos, por ejemplo, todo lo que implicó las torturas en Guantánamo. Y después lo que afectó la vida diaria de la ciudadanía, ¿no? Una ciudadanía atemorizada, una ciudadanía en la cual el gobierno republicano de alguna manera incentivaba esta idea de que el terrorismo era una cosa que podía ocurrir de vuelta en cualquier momento, toda la cuestión de las amenazas externas, el riesgo, etc. Y por supuesto los controles aeroportuarios. Negri sostuvo que Estados Unidos fracasó en su intención de instaurar un régimen más abierto en Medio Oriente. Entrevistado por Cadena 3, el doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Pittsburgh opinó que la región está convulsionada. Hoy vemos la continuidad, las dificultades de instalar algún tipo de régimen más abierto en la región. Es decir, Estados Unidos tenía esa promesa. Luego del 11 de septiembre fracasó completamente. Seguimos viendo una región con serias dificultades para garantizar el orden en algunos estados muy débiles, en los que los conflictos étnicos, religiosos y de otro tipo también son muy profundos. Por ejemplo, la guerra civil en Yemen, la guerra civil en Siria, la guerra civil en Libia. Yo creo que vemos una región convulsionada, por un lado, en algunos estados más débiles y con mucha continuidad en otros. Los estados del Golfo, por ejemplo, las monarquías del Golfo, la verdad es que no les afectó tanto el 11 de septiembre. Y ahí vemos como continuidad. Así que yo como distinguiría entre los países más débiles, yo creo que hoy están en una situación como muy caótica. Desde Occidente, desde América Latina, no le prestamos mucha atención. Muchas veces la mayor parte de la ciudadanía, por ejemplo, no sabe que hoy hay una guerra civil brutal en Yemen. Y después continuidad en los países más prósperos. Es decir, Estados Unidos vino con un discurso muy pro-occidental bajo el brazo, de yo les vengo a enseñar lo que es la democracia. El terrorismo es resultado de regímenes autoritarios y fracasó. O sea, ese objetivo también se fracasó y la reacción de la mayor parte de la población fue esa. Fue, estos tipos se vienen a meter en un área que no es la de ellos. Rodrigo Soto Morales es abogado especializado en Derecho Aeroportuario. El docente de la Universidad Panamericana de Guadalajara, México, detalló a Cadena 3 los cambios aplicados en materia de seguridad
tras el atentado del 2001. Empieza el intercambio de información entre países y agencias de seguridad de una manera más segura, pero más estrecha. Se empieza a hacer mayor fichaje de sospechosos y se integran más las bases de datos de esos sospechosos para tener entre las agencias de seguridad de los países colaboración internacional. De tal manera que empieza a haber problemas que quizás tú has escuchado que le pasa a fulano y tal, que lo confunden con un criminal y lo retienen, en lo que checan que no sea un homónimo, por ejemplo, con el uso de su pasaporte o su visa, según sea el país al que vaya su destino. Entonces, ese fichaje y toda esa labor maratónica de recolección de datos empieza con las agencias de inteligencia, tanto de seguridad pública como de seguridad nacional, y el terrorismo se vuelve una cuestión de seguridad nacional. Es más, se vuelve una cuestión de seguridad internacional, porque recordarás que a partir del 11 de septiembre no solo los Estados Unidos son objeto de atentados terroristas, cuando antes pensábamos que, por ejemplo, el extremismo islámico se limitaba a atacar al Estado de Israel, como pasó en los Juegos Olímpicos de Múnich. Entonces, ese es como el primer gran cambio. Segundo, se empiezan a pedir datos biométricos para esos fichajes. La Secretaría de Seguridad Pública está pidiendo a los usuarios de telefonía móvil que integren con sus datos biométricos el iris, la forma de la cara, tu huella dactilar, por mencionar 3, un padrón de usuarios de telefonía móvil. Pero la desconfianza social es de que la agencia de seguridad pueda hacer un mal uso. ¿Por qué antecedentes? Por los derivados del 11 de septiembre. Soto Morales especificó que ahora la seguridad busca ser menos intrusiva y se basa más en la videovigilancia con protocolos preventivos. Primero empieza la videovigilancia desde el estacionamiento del aeropuerto. Segundo, videovigilancia y monitoreo, así como patrullaje de gente con uniforme, sin uniforme, entre la zona del lado tierra, donde todavía no hay gente que está dispuesta a pasar a las salas de abordaje. Tercero, los arcos de seguridad. Cambian los escáneres. Ya no solo hablamos de detectores de metales, porque sabemos que hay otros materiales que pueden hacer daño a bordo, que pueden servir para hacer un acto terrorista, someter a la tripulación de cabina de pasajeros y luego a la de tripulación de pilotos, y por tanto se tienen que implementar protocolos distintos de reacción antes de vuelo, durante el vuelo y al llegar. Pide que para no desincentivar al pasajero al uso del transporte por una incomodidad que le pueda, vamos a decir, implicar este tipo de controles, que los controles se basen más en tecnología que en intervención del personal. De tal manera que tenemos cámaras térmicas, cámaras de rayos X, bandas para revisión de equipaje y equipaje de mano con rayos X y escáneres radiográficos con rayos X, pero también térmicos, y en ese sentido toda la fotogrametría, es decir, toda la lectura a través de nuevas tecnologías, de indicadores. Antes estábamos acostumbrados solo a pasar el detector de metales y la banda de equipaje. Entonces, ahora hay una vigilancia muchísimo más acuiciosa antes de pasar a la sala de abordar. Entonces, también hay, a la hora de estar en la puerta de abordar, protocolos de observación y detección para pronta intervención. Me ha tocado un par de veces, tanto en aeropuertos de Estados Unidos como en México, que sacan a alguien de la fila ya para subirse al gusano para abordar el avión. Y se le interroga y se le lleva a un cuarto y luego los controles migratorios se endurecen de acuerdo a las indicaciones o prevenciones que pide el país al que va el avión. A 20 años del ataque a las Torres Gemelas, especialistas pronostican que habrá un renacer del terrorismo islámico porque está fuera de control. Los talibanes siguen activos en Afganistán, Irak, Siria y Pakistán. Hoy están más fuertes en Afganistán y abarcan más territorio que en 2001. Los talibanes ganan unos $3.000 millones al año con el cultivo de opio en la frontera entre Pakistán y Afganistán. La plantación, conversión y distribución es ilegal, pero se calcula que 590.000 personas trabajan a jornada completa en el negocio del opio, el petróleo de Afganistán. En ese marco,
y con otra derrota bélica sobre sus espaldas, ahora Estados Unidos comienza a cumplir su prometida y demorada retirada de esos territorios. Aquel 11 de septiembre dejó sobre la humanidad un legado de terror y espanto. Le posibilitó al presidente Bush iniciar la llamada guerra interminable, legitimar el uso de la tortura, abrir un centro de detención ilegal en Guantánamo y mentir sobre la presencia de armas nucleares en Irak. Aquel atentado fue detonante de otros muchos que provocaron el terror en todo el mundo y que fueron reivindicados por Al-Qaeda, Indonesia en 2002, Arabia Saudita en 2003, España en 2004 e Inglaterra en 2005. 20 años después, el 11S es todavía una herida abierta para la humanidad. Aquel 11 de septiembre fue otra demostración feroz del horror del que es capaz el hombre. A 20 años del 11 de septiembre de 2001, el ataque que cambió la historia. Una producción especial de Cadena 3 Argentina. Producción periodística Carlos Marcó y Juan Bernaus. Locución Fernando Zavala y Daniela Toni. Participaciones especiales Miguel Clariá y Agustina Vivanco. Producción ejecutiva Máximo Tel. Dirección general Sergio Supo. Edición de sonido y producción artística Waldo Sandoval. Edición de imágenes Juan Pérez Gaudio. A 20 años del 11 de septiembre de 2001.